Hoy vamos a hablar sobre la realidad de las emociones. A ver, ¿a qué me quiero referir con esto? Estuvimos poniendo casos, como por ejemplo los niños cuando le temen a los monstruos, ¿no? A los supuestos bichos que pueden llegar a imaginar o porque han visto en una peli, en una serie, ¿vale? Es una emoción real que genera el niño frente a un estímulo que no es real o que es parte de la imaginación y por lo tanto le genera un estado físico real. Entonces estuvimos hablando sobre qué es una realidad tangible y lo que no lo es. Entonces las emociones pues forman parte de todo eso a nivel físico incluido, ¿no? Por ejemplo, este caso. O en los adultos, sobre todo las preocupaciones que pueden llegar a tener por clases de dudas o por probabilidades que se pueden llegar a dar, pero que al final en el 80% de veces no ocurre. Entonces es como en el caso de los niños, pero con vida adulta. La única diferencia es que es algo que podría ser más real. O por ejemplo, en una situación de infidelidad, ¿no? Pues, ¿qué podría ocurrir? Pues pensar que tu pareja te es infiel, pero sin embargo no lo es, solo que tú, como crees que sí, y tienes una creencia tan arraigada y tan potente en cuanto al estado emocional, lo que puede llegar a generar, no solo se genera un estado físico real y una duda real sobre la persona, sino que además esa ansiedad también. Entonces, todo eso se genera en base a una irrealidad. Pero claro, podemos hacer también lo contrario, no todo va a ser negativo, podemos hacerlo también de forma positiva. Por ejemplo, el hecho de generar una emoción buena, ¿no? Eh, o mira, vamos a poner un caso más acorde que me está viniendo a la cabeza. Las personas que creen que no sirven para absolutamente nada, nada se les da bien, se levantan a las tantas y no hacen absolutamente nada con su vida porque creen que, pues, que básicamente es mejor dejarse, ¿no? ¿Qué tal si pudiéramos en bandeja las cualidades que tiene esa persona? Porque a lo mejor dice que se le da mal todo, pero a lo mejor es un excelente diseñador gráfico o diseñadora gráfica, dibujante, pintora, músico, música. No lo sé, cada uno con sus virtudes, ¿no? Pero si esa persona le rompiéramos de alguna manera eso, y además os voy a decir cómo podríamos hacerlo, ¿vale? Porque me he dado cuenta que las emociones, al igual que pueden ser tus peores enemigas, también pueden ser tus mejores amigas. A mí, por ejemplo, cuando me bombardeaban y me hacían bullying, como siendo creador de contenido, y venían grupos de 20 personas a lo mejor a insultarme o faltarme, en ese momento me llegó a afectar mucho, pero luego con el tiempo y con la distancia y con saber lo que vale uno mismo, al final creas una inmunidad en el que cuando te hacen algo así, incluso te sirve de motor para poder llegar a lidiar con cualquier cosa. Entonces, en mi caso es lo que hago. Muchas veces cuando alguien me tira mierda, pues lo que hago es cogerlo, sonreír y decir, me estás dando más motivos para que en los momentos que crea que no puedo hacer suficiente, no solo pueda hacer eso, sino que encima me voy a potenciar. Un ejemplo físico. Vas corriendo, tienes un cierto límite, como siempre, y cuando crees que ya no puedes más y ya vas yendo más despacio, si tú generas una emoción en base a un pensamiento que te pueda llegar a encender, por ejemplo, este caso, ¿no? El momento en el que te insultan y demás, pues claro, en ese momento estás pensando y dices, imagínatelo que lo tienes delante tuyo y que te está insultando y que se está riendo de ti porque ya no puedes más y apenas han pasado 10 minutos. Eso puedes cogerlo de dos maneras, pero siempre vamos a coger la positiva. La negativa sería, pues, el acabar de derrumbarse y decir, pues, llorar y soltarlo todo y, pues, parar. Y la otra sería que te sirva como motor, de decir, a que sí, eso es lo que crees, me estás dando más motivos y más ganas y más energía para no solo seguir, sino encima correr aún más rápido. Entonces, esa barrera física la rompes absolutamente y puedes llegar a pues romper el límite. Esa es una de las ideas.
Por ejemplo, en una idea mental, con un caso que podría poner, ¿no? Sobre una persona que está absolutamente abatida, que cree que no sirve para nada, pero sin embargo, por ejemplo, en los juegos se le dan muy bien y podría llegar a un nivel profesional, pero es muy vaga, la pereza, todo el derrumbe que tiene encima, pues le inhabilita absolutamente. Vale, podríamos cogerle dos ejemplos de vídeos o clips o momentos concretos en los que pueda verse una realidad en la que no es tan mala o precisamente destaca en eso que sabe hacer. Si se lo ponemos delante, acompañado de una canción, por ejemplo, o un vídeo motivacional o unas palabras que le puedan ayudar, mezclamos una música que le pueda gustar, unas palabras que la puedan motivar, precisamente en lo que cree que no sirve, juntamos absolutamente todo y os aseguro que en la gran mayoría de casos esa persona, en cuanto a lo que cree de sí misma, se va a tambalear. Ya no va a ser una absoluta mierda. Se va a levantar y va a decir, hostia, es que esto es verdad, porque es verdad. O sea, es basar una realidad, coger esa realidad y ponérsela adelante, porque las personas que están tan acabadas, ¿vale? Tienen totalmente la realidad distorsionada. Entonces todo lo van a ver hacia un punto negativo. Pero cuando tú resaltas todo lo que puede llegar a ser positivo, pues um, obtienes un cambio bastante duro. Por ejemplo, en la sanación física de una sola persona, ya sea un esguince, ya sea una rotura, ya sea un cáncer. ¿Por qué normalmente ponen perros, ¿no? Para el tema de los niños con cáncer o personas con cáncer, les ponen unos perros de terapia, porque está visto que a la gente, pues obviamente les gustan los animales, sobre todo cuando son dóciles y se dejan sobar y crea una emoción positiva. Pasa de estar de esa emoción de abandono de sí mismo y de, pues voy a simplemente esperar a que se me termine todo, a decir, hostia, al menos esto está siendo agradable, porque hay uno de los detalles. Esa persona que está abatida, lo único que piensa es en dejar de sufrir, pero si le cambiamos la perspectiva en base al mismo hecho, podríamos decir que lo que debería pensar es en no dejar de sufrir, sino mirar de disfrutar. No es lo mismo a la mente que le digas un no delante, porque si yo te digo no pienses en un elefante rosa, lo primero que vas a hacer es pensar en un elefante rosa. No existe la negación para la mente, existe el hecho. Entonces, si tú le dices dejar de sufrir, le estás diciendo que sufrir, vamos, básicamente, date más motivos para sufrir. Pero si yo te digo vamos a pensar más cosas para estar contentos, para estar alegres, para sentirnos útiles, para decir qué más puedo hacer conmigo mismo. Y ya vamos a pasar de una pereza absoluta y una vagancia y un no quiero hacer nada, a vamos a pasarla a, hostia, pues voy a poder hacer algo, ¿no? Normalmente tienes ayuda profesional que te ayudan a ver tus valores, lo que se te da bien y tal, y poder potenciarlo. Pero es lo que decía, si nosotros podemos llegar a generarlo de forma voluntaria en uno mismo, con la ayuda o no de factores externos, entonces podemos decir que un pensamiento con una emoción podría no solo llegar a sanar a una sola persona, incluso a los demás, si sabes cómo transmitirlo, sino que puedes hacer cualquier tipo de cosa. Porque en cuanto a la mente se refiere, no existe un límite concreto. Tú puedes imaginar lo que quieras. Yo mismo, esta misma charla de ahora mismo, se me ha ocurrido hace 20 minutos, porque me estaba intentando pegar una siesta y unos niños no me dejaban dormir. Es así de absurdo. Y digo, hostia, y le estaba dando vueltas a la mente. Yo digo, claro, podría hacer varias cosas. Una de ellas bajar y recordarles que hay un cierto horario en el que no deberían estar haciendo ruido, porque es así, tienen que respetar el descanso. Pero también luego pienso en los padres. Yo digo, a lo mejor los padres también están hasta los huevos y no tienen ganas de aguantar a los niños y directamente lo que hacen es echarlos de casa, bajar abajo y que den por culo a los demás, y al menos ellos tienen esa pequeña paz que de ese momento o este fin de semana están encontrando, ¿no? Entonces, eso es lo que me daba las vueltas. Yo digo, puedo llegar a centrarme en esas malas emociones que me está generando, esa frustración, ese no poder descansar, esas cosas,
Y mejor lo he invertido en, ya que no voy a poder dormir, al menos voy a pensar de alguna manera en cómo podría llegar a transmitir esto que estoy pensando a los demás. ¿Cómo podría llegar a hacer, generar un cambio en cuanto a la mentalidad de que solo existe un cerebro y ya está? Porque está comprobado científicamente y hace escasos años de esto. O sea, estamos viendo que la ciencia va muy atrasada en conforme a otras cosas que antaño ya se sabían. Me remonto a la época feudal, a la época egipcia, ¿vale? En el que una misma persona con una gran mentalidad y sobre todo tenerlo muy claro y, es decir, una meta visualizada, sin embargo, la visualización. La visualización es exactamente lo mismo. Aquello que dicen, bueno, tú te sientas, respiras, porque es lo más importante. ¿Quieres mantenerte con vida? Tienes que respirar, es lo que hay. ¿Vale? Nos relajamos, inspiramos, exhalamos, ¿vale? Ok, estamos bien. Enfocamos la meta, esa visualización de lo que quiero llegar a hacer, o sea, esa meta, ¿vale? Y sobre todo la visualización funciona con ¿qué queremos? Pues llegar ahí. Pero ¿cómo nos vamos a sentir? Pues de esta manera me voy a sentir muy bien, muy tranquilo, muy estable. Pues tienes que pensarlo como si fuera ahora mismo. Y entonces, si ese caso se diera ahora mismo, ¿qué sentirías? ¿Cómo te sentirías? Pues obviamente todo eso me sentiría ahora, ¿vale? Pues tráetelo ahora, al presente de ahora mismo, porque el futuro es incierto y el pasado no existe. Ahora mismo, si te sientes así entonces, vale, pues estás generando esas emociones con una meta. Simplemente lo siguiente que es la acción. ¿Qué te separa de llegar a esa meta? Teniendo la emoción, la acción. Y una persona que está en esa meta y está en ese punto y se siente de esa manera, ¿qué es lo que le falta para llegar ahí? Un plan de estrategia, un Discord, un canal, um, una temática. Pueden ser varias cosas, cada uno con lo suyo. Si hay alguien que le falta, pues por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo en un examen, ¿no? Joder, qué ansiedad, no llego al examen, me faltan muy pocos días, no me sé nada, mierda y seguimos generando mierda. Pues por lo tanto va a ser un bucle del cual no vas a salir. Por lo tanto yo te animo a que hagas lo siguiente, aparte de respirar y tranquilizarte. Tengo esta meta que es este examen de estos temarios o de este tema o de lo que sea. ¿Cuánto tiempo tengo? Tengo 3 días, 2 días, 4 días. ¿Qué me falta para llegar a probarlo? Ponerme a hacer la acción de estudiar ya, absolutamente. Por lo tanto, sin distracciones, sin voy a salir con los amigos, ni mi pareja, ni fiesta, ni hostias. Directamente, si realmente y de una forma estoica te lo quieres proponer y lo quieres sacar, porque el deseo tiene que ser así. Si tienes esa meta y realmente, porque tiene que ser real, absolutamente, quieres llegar ahí, no solo lo vas a conseguir con una certeza absoluta, sino que la acción, en cuanto te venga a la mente, ya la vas a saber tú mismo o tú misma. Simplemente es dar el paso a la acción. Ya está. Es que no hay más. Tienes que motivarte y ser disciplinado. La disciplina es básicamente hacer aquello que no te gusta, pero sabes que tienes que hacerlo. Si además lo compensas con una motivación, va a ser todo mucho más fácil. Si lo compensas con pues lo que decía, ¿no? Elementos externos como puede ser la música, que sabes que te puede ayudar, todo va a ser de una forma más acorde para poder llegar a esa meta. Y ya está, es que no tiene más. Os podría dar con esto cualquier ejemplo absolutamente, pero es algo funcional y que es un hecho que existe y es una realidad. Por eso la realidad de las emociones es más importante de lo que parece, ya que hace escasos años que se sabe sobre pues, varios cerebros que tenemos, varias redes neuronales, aparte de la cabeza, pues vamos a trabajar sobre entonces lo emocional. Entonces, si hay alguien que tuviera algún tipo de duda, ya sabéis que me la podéis preguntar ahora, que estamos en el final. Esto es algo que quería aclarar porque me ha venido de golpe, así que